De regreso a su programa Criterios, estamos con el ingeniero químico Franco Díaz, es miembro de la Comisión de Seguimiento Político de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales. Franco, te hicieron dos preguntas desde la calle, ¿qué les respondes? Con respecto a la primera pregunta, indudablemente que la tesis del poder popular es una de las propuestas más interesantes del proceso bolivariano. Significa ni más ni menos delocalizar la gestión del Estado, por ende el poder del Estado y las posibilidades que la administración del Estado brinda entre toda la población. No ha sido del todo exitosa porque esa propuesta tiene que ir ligada a que ese poder tenga autonomía económica, es decir, sea capaz de producir beneficios y bienes que le den autonomía y solvencia frente a un Estado que es el dueño de la ¿Y eso no crea alguna resistencia entre el poder constituido? Alcaldes, gobernadores. Por supuesto, es que precisamente, ¿quién va a ceder una cuota de su poder? Ningún alcalde, ningún gobernador, ningún ministro, todo lo contrario, buscan decapturar esos espacios y ponerlos a la cola de las gestiones que ellos ejecutan en sus áreas respectivas. O sea, ¿entonces es viable o no es viable el poder popular ante Es viable en la circunstancias? medida que la población, quizás impulsada por acontecimientos, tome la decisión de pelear esos espacios. O sea, otra revolución. Habría que pudiésemos hablar de profundizar la revolución. ¿Okay? Solo en esa medida, porque acuérdate que el poder no se cede, el poder se arrebata. Entonces ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente, ningún ministro va a ceder un espacio de su gestión. Hay que conquistársela. Hubo una segunda pregunta que con relación a la Cuarta República y la desesperanza que sigue también ahora en la Cuarta República para los jóvenes sobre todo. ¿Qué tenemos en común entre la crisis de los 90 a finales de la Cuarta y la crisis actual? La caída de los precios petroleros. El problema estructural es económico. Entonces, hoy día la gente... Hay que cambiar de modelo. Claro, hay que salir del modelo rentista para tú poder tener una economía que en el largo y mediano plazo te garantice un nivel de estabilidad en la capacidad adquisitiva de la gente y en la posibilidad de construir su proyecto de vida. Pero mientras tengamos una economía amarrada a los precios fluctuantes de la renta petrolera, vamos a tener momentos de mucha bonanza y momentos de profunda crisis. Ahorita nadie se acuerda que hasta hace 2 años el barril estaba a $120. Mira, Franco, en la Cuarta República hubo periodos incluso de mucha bonanza, el caso de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, claro. y de mucha depresión que obedece también a lo que es lo de la renta petrolera, ¿no? Pues claro. Igual ha ocurrido en la Quinta República. Entonces, ¿qué diferencia un modelo del otro? ¿O es la misma cosa? Bueno, mira, el problema está, la crisis de la Cuarta República comenzó cuando se salieron del criterio populista y trataron de aplicar tesis neoliberales en una economía acostumbrada al beneficio de la renta. Pero eso no es necesario, o sea, hay que reacomodar la economía para que lo que eso no pasa vuelva a ocurrir. es que el tema no es una receta, ¿okay? No es una receta. Quizás el error más garrafal de esa época fue pretender aplicar una receta que incluso creo que fue diseñada en el exterior. El proceso de salir del modelo rentista es un proceso estratégico, es un proceso de largo plazo, es un proceso que implica el compromiso de todos los sectores que influyen y que determinan la vida social del país. Y paradójicamente, para salir del rentismo petrolero, la llave es el petróleo. O sea que estamos amarrados al petróleo, Por inexorablemente. Supuesto. Y ahora con esta nueva riqueza que hay, que es el arco minero, por ejemplo. Eso no es una alternativa. Eso en todo caso, bueno, sí va a generar unos significativos ingresos. Por ahí vi algunos cálculos de gente que dice que las reservas auríferas del país montan algo así como $300.000 millones, pero lo cierto es que la explotación minera es uno de los modos de producción más miserables. Ahí está el ejemplo de los países africanos, parados sobre unos recursos de enorme potencial económico, pero sumidos en la más profunda miseria. Y devastados desde el punto de vista ambiental. Totalmente devastados. Devastación terrible. El arco minero significa que nos quedamos sin Guri y nos quedamos sin las represas del Caroní, es decir, nos quedamos sin energía hidroeléctrica. ¿Tú crees que corremos el riesgo con esa explotación minera de hacerle un daño mayor al país? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué hacer entonces? Nos vamos a quedar sin las fuentes de agua dulce. Mira, en una oportunidad escuché yo a la que fue ministra del Ambiente, la doctora Annalisa Osorio, decir que cuando se le presentó un análisis al respecto al presidente Chávez dijo, es mejor que dejemos eso allí en el subsuelo y nos dediquemos a otra cosa.
Sí, es una cosa trágica entonces. Trágica. Entonces, en Esa es una Venezuela, decisión que no la puede tomar un gobierno, es una decisión que tiene que implicar un consenso nacional. sí. Bueno, en este momento estamos viviendo una pugnacidad pues, entre lo que son las fuerzas de la oposición y el chavismo. Eh, Hay quien dice que no hay ninguna respuesta, solución desde un solo bando. ¿Tú consideras que es necesario o que haya algún encuentro entre los diferentes factores que están en pugna en este Si no momento? llegamos a un acuerdo, no hay salida. Y yo diría que en esa mesa de diálogo tiene que estar mucha gente que todavía no está. Tienen que estar todos los factores que hacen vida en el país. Porque aquí se trata de tomar una decisión estratégica y plantear un modelo para salir de esta crisis estructural. ¿Qué tipo de modelo sería? Mira, tiene que ser un modelo productivo. Todas las sociedades, de los egipcios para acá, han salido de las crisis a punta de trabajo y estudio. Sí, entonces, pero tenemos un esquema cultural que lucha contra cualquier cambio que, sobre todo desde el punto de vista de la costumbre rentista que hemos tenido aquí en Las revoluciones, cuando son de verdad, son revoluciones culturales. fundamentalmente, ¿no? Sí. Mira, hay otro aspecto a nivel internacional que es Trump. El presidente Trump en este momento, mira, a lo interno tiene una cantidad de problemas y a lo externo peleándose prácticamente con el mundo. ¿Qué crees tú que pueda surgir con esta presidente en este momento? Hay una serie de elementos interesantes. Trump demuestra la contradicción entre el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Demuestra la contradicción entre el Estado nacional y el Estado global, que las dos son propuestas del modo de producción capitalista. Y bueno, Trump está atrapado en lo que yo diría la leyenda norteamericana del destino manifiesto. O sea, Trump le ha vendido a los ciudadanos norteamericanos que ellos tienen que regresar a ser la potencia dominante en el mundo. El tipo parece que entiende que ya no lo son, pero está cayendo a niveles xenófobos, racistas, a un aislacionismo cuando plantea esa tesis del muro para separarse de México, etcétera, etcétera. Quizá acude a lo que son las potencialidades instaladas históricas de la sociedad norteamericana, pero está desconociendo que el mundo de hoy es muy distinto al mundo de hace 60 o 70 años atrás y que esa competencia no va a ser fácil para los Estados Unidos hoy en día, sobre todo cuando tienen frente a dos colosos en emergencia como son China y Rusia. Ahora, lo preocupante de esto es que, fíjate, en el siglo pasado las grandes guerras fueron guerras de naciones capitalistas entre sí. Hoy en día entonces tenemos tres potencias capitalistas que se van a pelear el espacio económico del planeta. El escenario no es nada fácil. Venezuela, dentro de ese contexto, ¿cómo lo ves? Bueno, Venezuela ha sido, es y va a seguir siendo, producto de la potencialidad de recursos que tiene, una pieza clave en el tablero geopolítico mundial. Basta revisar nuestra historia para ver la importancia geoestratégica que Venezuela siempre ha tenido. ¿Por dónde entraron los conquistadores hacia el continente americano? Por Venezuela. El primer mapa del Nuevo Mundo es el mapa de las costas de Venezuela. ¿Por dónde se inició el proceso de la revolución independentista? ¿Y cuál fue el país líder de ese proceso en Sudamérica y en América Latina? Venezuela. Y hay una pequeña anécdota. Durante la crisis de los misiles cubanos, Robert Kennedy, que era en ese momento el fiscal general de los Estados Unidos, le pasa un informe a su hermano Kennedy, que era el presidente John Kennedy, y en el informe cita, por ejemplo, que una de las razones por las que Estados Unidos no podía permitir la instalación de misiles nucleares en Cuba es que eso impedía una acción militar de Estados Unidos sobre Venezuela. O sea, en ese conflicto de los misiles, la joya de la corona era Venezuela. O sea que seguimos siendo un apetecido... Con esos recursos petroleros, con el coltán, con el oro, con los diamantes, con el agua. Lamentablemente hemos llegado al final de este segmento, Franco, pero quería preguntarte otras cosas. Bueno, pero ¿qué reflexión le das tú al país? Mira, la reflexión que le doy básicamente es, estamos en una crisis de credibilidad política e institucional en el marco de una crisis del modelo rentista. La salida implica convocar a los ciudadanos más conscientes, a los más comprometidos con el futuro de la nación, para la construcción de una propuesta conjunta que nos permita salir de ella. Sin distingo de parcialidades políticas. Vamos a tener que darle participación a todo el mundo. Mientras más participen, habrá más consenso y habrá más compromiso. Muchísimas gracias, Franco. De nada.
El país necesita hacer crecer su economía de manera sustantiva y evitar a toda costa la creación de nuevos capitales inorgánicos que solo redundarán en mayor inflación. Ese crecimiento dependerá en buena medida de la visión de crecimiento del país que tengan los dirigentes políticos. No obstante, la elección de un modelo común y la coordinación de una agenda de trabajo compartida no es fácil cuando la nación se encuentra sumida en una polarización profunda y en una crisis que va más allá de lo económico y atañe a las instituciones mismas. La descentralización luce anulada frente a la enorme influencia que las decisiones de la capital tienen sobre las realidades regionales y estas a su vez parecen ser incapaces de generar nuevos modos de incorporarse a la productividad requerida sin el apoyo del Ejecutivo Nacional.